Queremos dar las bienvenidas a cada uno de ustedes hoy en día, en estas semanas, El Calvarios Podcast. Como ven, estamos haciendo algo un poquito diferente esta semana y la razón por eso es porque nuestro hermano Héctor Quito nos trajo la palabra de Dios la semana pasada. En decir eso, les quiero dar la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes. Dios le bendiga, brother Héctor. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Es un poco raro estar en este asiento porque ni más no lo he hecho y la última vez que prediqué todavía estamos en audio, o nomás hablé y después pregunté a nuestro director, hey, ¿no sería una buena idea nomás de hablar otra vez? Y él me dijo que no. Entonces hermano Irving está aquí ayudándonos. Quiero dar gracias por esta invitación. Soy honrado de estar aquí con usted, hermano Héctor, y con todos los demás. Pero antes que entramos en el tema hoy en día, nomás les quiero recordar a cada uno de ustedes, no olviden de dar 5 estrellas en nuestro podcast, o también si lo están oyendo por Spotify, pueden dar un 5 estrella rating por eso. También comparta sea por YouTube o por Facebook, lo tenemos por todos los medios, las redes sociales. Por favor, ayúdanos, apoyan a esto. Si ha sido de bendición a ustedes, yo sé que ha sido bendición para mí en oír y ver el video. No olviden hacer eso. Pero en decir eso, ¿cómo se siente hoy? Bien, un poco cansado este fin de semana. Fuimos a Six Flags. Sí. Pero sí, siento bien. Cuéntame, qué es una de sus memorias favoritas, se puede decir, de yendo a Six Flags? Porque la iglesia ha ido por varios años, pero usted personalmente, ¿qué ha sido su memoria favorita? A quedarnos hasta el cierre y creo que hacíamos cada vez los go-karts. No lo hacemos ya, pero antes sí lo hacíamos, los go-karts, esa era la última actividad. Y eso es bien, antes hacían un parade también, Ujú. pero yo no lo veo ahora, so, yeah. Ya no sé si están tratando de ahorrar dinero, pero ya no hacen eso. También los go-karts, si no estoy equivocado, lo movieron Sí, y está en medio. Yo y el hermano Freddy estuvimos pensando en hacer eso, pero vimos los precios y dijimos, a lo mejor la próxima vez. sí. Um, pero las otras veces que usted hace este podcast, usted siempre hace esta pregunta y le quería hacer a usted. ¿Qué es una de sus memorias más tempranas de su vida? Recuerdo, va a sonar mal, pero es una memoria que tengo. ah, Mi hermano y yo, mi hermano pequeño y yo levantándonos en un apartamento solo, porque mi mamá llevaba a mi hermana, creo que a la escuela, y nomás, otra vez va a sonar mal, pero mi hermano y yo ahí en el apartamento solo, con nadie, ni uno de mis padres, y no sé qué hacíamos, jugábamos, pero esa es una de las memorias más tempranas que yo tengo. Y se me hace que tenemos una foto de ese apartamento con mi hermano y yo. Oh, wow. Ya no sé por qué, pero nos crearon diferente You know? hace años. Hoy en día de eso no se oye, pero eso no es raro para los que están un poquito más ancianos, no viejitos, pero un poquito más grandes de edad, porque todavía somos jóvenes, amén. Pero usted predicó esta semana pasada, mayo 28. Ah, Mayo 28, si no estoy equivocado, ya subimos el video ya en YouTube. so, Si no lo han hecho, ahorra ese video en su perfil. Ve este sermón, fue de grande bendición para mí. Yo sé que cuando usted predicó, yo noté unas cosas que usted predicó. El título era uno, ¿verdad? Y yo noté cuando usted estaba predicando, había uno quien, había 10 personas originalmente, Dios sanó a los 10, uno regresó para atrás a darle gloria al Señor Jesús. Usted habló de un solo Dios en la Biblia, usted habló sobre un Dios en que encontramos todo, ¿verdad? Un Dios, solo un Dios en todo. Cuando usted formula el título de su prédica, ¿qué está pasando por su mente? solamente voy al texto en donde voy a leer y um, el texto base y oro y
veo qué es el tema que necesito tocar. En este instante, yo creo que sentí nomás de hablar de, sí, la unicidad de Dios, pero una manera de vivir, de simplemente decir, hay uno para mí, hay uno que sacia mi vida, hay uno que yo voy a servir, hay uno que yo voy a alabar. Entonces cuando vi y comencé a estudiar y leí ese versículo, bueno, ah, vino a mi mente esta historia de los 10 leprosos y la palabra de Dios nos dice ahí uno de ellos. Entonces ahí originó el título porque otra vez mi enfoque y lo que yo estaba sintiendo decir es uno. Debe haber uno solamente para nosotros. Eso es como obtenía el título. Amén, amén. Ahora, la Ujú. prédica duró unos 30 minutos, un poquito más de 30 minutos. No soy hermano Irving, mi prédica duró menos de En decir eso, yo sé que cuando uno predica no quiere tomar mucho tiempo de la gente, ah, pero hay tanta información, hay mucho que Dios ha puesto en nuestros corazones. Yo sé para mí personal que uno quiere predicar, que son unas cosas que usted no pudo hablar durante la prédica. Creo que pude, quisiera poner un enfoque más en este concepto que uno puede cambiar la atmósfera con su alabanza. Um, yo estoy consciente de lo que podemos hacer en nuestra alabanza a Dios, no porque nosotros podemos ganar algo, sino porque la palabra de Dios nos dice literal que Él habita en la alabanza de su pueblo. Creo que es una de las cosas que yo trato de tocar en cada sermón que predico, la importancia de la alabanza y cómo uno puede cambiar la atmósfera en un servicio de oración, en un servicio en nuestros grupos de comunidad, con nuestra alabanza. No una alabanza ah, que ya la hemos dado, no una alabanza que es rutina, sino una alabanza verdaderamente sincera, que nace de un corazón agradecido, que nace de un corazón ah, bendecido, que nace de un corazón que reconoce que ah, yo no soy nada, como esa canción nos dice, yo no soy nada en la vida sin tu luz, sin tu amor. Y que yo quisiera tomar más tiempo en ese tema, pero la alabanza es tan importante en una vida cristiana. Nos mantiene agradecidos, nos mantiene firmes, nos mantiene y nos hace pasar por las tormentas más graves de nuestras vidas. Viene la enfermedad, pero si podemos simplemente alabar, y tal vez en ese momento de enfermedad nuestra alabanza no va a ser lo más fuerte, lo más grande, pero si puede ser lo más sincero, si puede ser lo más puro, lo más sincero, lo más, ah, en inglés yo uso esta palabra raw, si puede hacer eso, esa alabanza le va a llevar por cualquier tormenta. Y yo creo eso, yo trato de vivir eso en mi vida porque he aprendido que en la alabanza hay mucho, porque otra vez Dios habita, Dios está ahí y, iba a tocar más ese punto, porque yo vi, hablando de los 10 leprosos, ¿por qué era que nomás uno regresó a alabar? ¿Por qué? ¿Y qué pasó con todos los 9 que no regresaron a alabar? Y vemos también que lo hizo a alta voz. Yeah. Y yo sé que hay veces que nuestra alabanza no va a ser alta voz, pero es bíblico hacerlo a alta voz, hacerlo con a veces escándalo. Pero a veces hay alabanzas que son, ah, porque yo lo he tenido que hacer un poco calmado, pero mayoría de los tiempos es una alabanza explosiva, es una alabanza de que no lo puedo contener, no lo voy a contener, pero lo voy a hacer porque mi alabanza debe dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, debe dar un testimonio de cómo Dios me ha cambiado, de cómo Dios me ha transformado, de cómo Dios ha sanado mi cuerpo. La alabanza debe atraer la atención de lo que Dios ha hecho en su vida. Amen. Y
no podemos decir que Dios no ha hecho nada en nuestras vidas. Entonces la alabanza es algo importante y como ves, yo puedo seguir en ese título de alabanza, pero eso es uno de los puntos ah, que deseaba tocar más, pero no, por el tiempo no lo hice. Amen. Yo también soy de la misma mente, como la alabanza de uno puede cambiar la atmósfera de un cuarto, como la alabanza de uno um, puede servir como un testimonio para los otros que están alrededor de nosotros. Um, como dije, usted también habló sobre un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios que dice que está en la palabra de Dios. Y este para mí es un tema que me llena de gozo y de alegría, ¿verdad? Porque muchos dicen, no quiero decir muchos, pero hay algunos que dicen, en conocer a Dios es un gran misterio, pero la palabra de Dios ah, nunca habla de eso, sino de un sola verdad, ¿verdad? Y usted habló un poquito sobre eso en su prédica, nos puede comentar un poquito más sobre eso. Yo creo que es algo fundamental entender que servimos a un Dios. Ah, y si puedo nomás hablar en una manera un poco carnal por un segundo, pero eh, el concepto de uno, uno se casa con ese deseo de exclusividad, de nomás ser separado para uno. Y yo hablé un poco de esto en la prédica, pero uno tiene un equipo que se fascina y da todo por ese equipo y no hay nada mal en eso. Uno tomamos la misma ruta a nuestro trabajo, Ujú, una ruta y tenemos hábitos y cosas que hacemos en una manera única porque si nos desviamos parece que nos quedamos cómodos. Entonces no creo que ese concepto de uno no es algo extranjero para nosotros, pero desde el comienzo la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y ahí está lo fundamental ujú, y nos relata también ese capítulo, creó Dios y habló Dios, no está hablando de dos dioses y sigue a través de ese capítulo, creó Dios y habló Dios y dijo Dios y sigue con palabras así y nos continúa y continúa eso. Yo creo que es algo fundamental de entender y no es un misterio de entender, a veces lo, lo podemos hacer un misterio, pero la palabra de Dios también nos dice que hay que simplemente tener fe como un niño y esa fe es algo que un niño nomás lo cree, tal vez no lo entiende todo, pero lo va a creer. ah, y yo desde un comienzo creí ah, esa verdad de que hay un Dios ah, y tal vez no lo entendí completamente, pero entre más crecí en mi caminar con Dios, entonces más lo entiendo y vemos en la Biblia que era todo un Dios. Y yo di esos ejemplos con el ah, propósito de amplificar un poco, está hablando de un Dios, está hablando, como en Salmos nos habló, de un Dios que nos iba a redimir. En Isaías nos habla, llamará su nombre Emmanuel, y después en Mateo 1:21 hasta el 23, si no me equivoco, nos dice esas mismas palabras. ujú, Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ujú. Y nos relata todo eso, que esto fue escrito para que se cumpliese lo que el profeta escribió. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Está hablando de la misma persona. Y podemos ir en más detalle, pero el punto es no perdernos en unas cosas que tal vez leemos que personas han tratado de confundir, pero otra vez está hablando de un Dios. Y, es fundamental y ahí está en Génesis 1:1, un Dios, un Dios. Y yo creo que es algo fundamental y algo importante de entender, porque si no entendemos eso, entonces ¿a quién estamos alabando? ¿A quién estamos glorificando? ¿A quién estamos dando nuestra alabanza? Ya sea múltiple de dioses, pero entonces no tiene sentido. Ah, pero yo creo que es algo fundamental y por eso toqué ese tema.
Y usted ya hizo el comentario porque le iba a preguntar por qué es tan importante que nosotros entendemos este concepto de un solo Dios, ¿verdad? Que no hay más de un Dios o que Dios es dividido, nada de eso. ¿Por qué es importante? Y usted ya habló a quién alabamos, a quién oramos, a quién creemos, pero habla un poquito más sobre por qué es importante cuando estamos pasando por las luchas y pruebas. ¿Por qué es importante que entendamos que hay nomás un solo Dios? Yo hice ese versículo ah, en ah, a veces conectado, pero Simón Pedro dice, ah, cuando Jesús le preguntó, ¿ustedes me van a abandonar también? Y Simón Pedro respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y yo creo que es importante y es algo que nos debe traer gozo, que hay un solo Dios en donde podemos acudir. Hay un solo Dios en donde podemos refugiarnos ah, y hay un solo Dios en donde podemos ah, ir para nuestra salvación, para nuestra protección, no tenemos que buscar diferentes maneras o avenidas, sino uno, y tener ese enfoque en uno, y que toda nuestra vida, ya sea que tal vez nos ocupemos o lo que pase, que regresemos a ese fuente, como el leproso regresó a la fuente de su sanidad, que todo lo que hacemos regresemos a ese un solo Dios que, que nos ha salvado, que nos ha redimido, que nos ha amado, que ha dado su vida por nosotros. Y cuando estamos pasando por pruebas y cuando estamos pasando por dificultades, eh, you know, eh, necesitamos regresar a ese único Dios, necesitamos refugiarnos en ese único Dios y es un privilegio poder hacerlo um, y, y poder confiar en solamente uno y no dudar de quién es nuestro Dios, no dudar de a quién servimos, no dudar quién es nuestra fuente de vida, no dudar quién es nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestro Padre eterno, nuestro Padre amado, no dudar por un segundo y así podemos pasar por las tormentas más peores en nuestras vidas, de simplemente entender que tenemos solamente un refugio, de simplemente entender que solamente tenemos una esperanza, de simplemente entender, ok, vino esto a mi vida, yo no voy a ir a ninguna otra persona, yo no voy a ir a ningún otro lugar, no me voy a refugiar en pecado o vicios o adicciones, sino me voy a refugiar en los brazos de mi Padre, como Simón Pedro. Cuando unos discípulos le habían abandonado a Jesús, él simplemente dijo, ¿a quién iremos? En una pregunta, ¿a quién iremos? Y debemos también hacernos siempre esa pregunta, ¿dónde voy a ir? Aquí, ¿qué refugio tengo yo fuera de ese Dios que me ha dado la vida? ¿Qué refugio tengo yo? Que cuando la Biblia dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él nos conoció, que Él conoce cada suspiro, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a correr? ¿A quién vamos a dar nuestra alianza, nuestra confianza, nuestro todo? ¿A quién? Si tenemos ese Dios que nos formó y sabe y conoce, y la palabra de Dios también nos dice que Él conoce nuestras peticiones, nuestras necesidades antes que lo pedimos, y nos conoce tan bien, nos conoce en una manera perfecta, porque otra vez, desde un comienzo, ahí está lo fundamental, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después, ¿qué hizo? Formó el hombre, sopló en él vida, y desde un principio ahí está ese, ese concepto de que no tenemos que ir a ningún otro lado, sino entender que Jehová del Antiguo Testamento, ese Jehová que anhelaron, esperando la venida del Mesías. En Mateo 1:21 fue cumplida esa profecía. Ese es el mismo Dios. Este es el mismo Dios que encontramos que uh, en las profecías fue profetizado que disculpen, en Job, habló que uno es que camina sobre las aguas, y después encontramos en el Nuevo Testamento que Él es que camina sobre las aguas. Este es el único Dios que servimos, y yo creo que es importante entender eso. Y, y, y le iba a preguntar y otra vez si usted habla un poquito sobre eso. El Antiguo Testamento enfáticamente habla de un solo Dios, ¿verdad? Deuteronomio 6:4, Israel, Jehová nuestro Jehová, uno es.
como se dijo desde el comienzo, Génesis 1, ¿verdad? Quien creó los cielos y la tierra. Libro de Isaías, ejemplo tras ejemplo, enfáticamente dice, hay un solo Dios, fuera de mí no hay nadie, no hay nadie al lado de mí, no habrá nadie antes de mí, ni habrá nadie después de mí, ¿verdad? Que hay un solo Dios. Ahora vemos, y usted ya dio el ejemplo de uno, Jesús, ¿verdad? En el libro de Job habla de Dios andando por las aguas, y vemos como Jesús caminaba por las aguas. Ah, háblanos un poquito más sobre eso, en cómo Jesús, se puede decir, reveló, ¿verdad? Que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. ¿no? Él simplemente vino y dijo, yo no he venido a destruir la ley, sino a cumplirla. Ujú. Yo creo que es algo importante de entender. Um, hay varios ejemplos de todo eso, hablando de lo que era Dios y lo que era lo que Jehová era en el Antiguo Testamento, que Jesús ahora cumplió en el Nuevo Testamento. Hay varios ejemplos así. No creo que es un misterio de poder conectar esos dos, Ujú. porque la Biblia es claro y otra vez nos habla de un Salvador, nos habla de, como se dijo, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Eso, ellos en el Antiguo Testamento creían otra vez en un solo Dios. O sea, no era algo nuevo No, que fue inventado, una nueva revelación que estamos. ya, y hasta el día de hoy los judíos creen en ese Ujú. único Dios. Creen en ese único Dios, pero no creen que Jesús era sino nomás un profeta que murió you know, por lo que Ujú. él hizo. Pero otra vez, todavía creen en un solo Dios, pero no pudieron ver el Mesías, no pudieron aceptar que el Mesías había venido, porque estaban tan enfocados que you know, en lo que eh, en lo que ellos esperaban, pero cuando ellos estaban enfrente del Mesías no pudieron aceptarlo y no pudieron verlo y, y they missed it, lo, Que perdieron. lo perdieron cuando vino el Mesías. Ujú. Ahora, entendiendo esto, ¿verdad? Entendiendo que hay un solo Dios, ¿verdad? Hay una sola am, esperanza en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo debe de afectar nuestra manera de vivir? ¿Cómo debe de afectar cómo vivimos cada día en nuestras vidas? Y ese es creo que el último punto que toqué. Iba a dar más ejemplos, am, porque lo vemos y no todos tenemos esos errores y esas fallas, incluyendo a mi persona viene la enfermedad y nos refugiamos en doctores y en medicina en vez de primeramente nomás clamar a Dios, Dios toma control de esto Ujú. y después, ir con el doctor, porque otra vez no hay nada mal en eso, pero cosas así. Y vemos en ese concepto de- del, del concepto de, como hablamos hace unas semanas, de generosidad y provisión, cuando no creemos más en nuestro trabajo y en el dinero que ganamos ahí y no podemos ni dar fielmente diezmo y también ofrenda, que es dos cosas separadas e importantes. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando no podemos dar fielmente diezmos y ofrenda? Que creemos más en otra cosa, Ujú. creemos más y no nos refugiamos en Dios y en los principios que Él pone. Y nos vemos también cuando, como el pastor habló hace unas semanas, de ah, refugiarnos y pensar que yo debo ser santo y tengo ese concepto, yo voy a perseguir la santidad en vez de simplemente perseguir a Jesús. That's right. Y es lo que Él dijo y eso es algo que nos debe impactar. Eso es lo que debemos perseguir. Y Ujú. otra vez, va a ese concepto de entender que Él es el único que debemos perseguir, que debemos anhelar, que debemos buscar, que debemos hacer todo lo posible para acercarnos a Él. Él es el único. Y cuando ponemos algo enfrente de ese concepto de que Él es un único en nuestra vida, cuando ponemos algo enfrente
de ese concepto que Él es todo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O el peligro que podemos encontrar ahí es que formamos ídolos en nuestras vidas y formamos a dioses, si lo puedo decir, en nuestras vidas. El Dios de dinero, el Dios de mi salud, el Dios de esto o el otro. Y otra vez, yo no creo que hay un tiempo duro de entender que Dios es uno, pero yo creo que hay un tiempo duro en vivir nuestras vidas simplemente esperando en Él, confiando en este único Dios. Creo que es difícil entender la unicidad de Dios, pero yo creo que es difícil de vivir persiguiendo a Él solamente en una manera exclusiva, en una manera genuina. Y eso era uno de los puntos que quería amplificar más, pero ese es lo que debemos regresar. Y como el leproso regresó a dar gloria a Dios, también nosotros debemos regresar a esa manera simple de vivir. Ok, Dios es todo para mí. Ok, yo estoy pasando por lo peor, lo entiendo y tengo simpatía por eso para todos los que están pasando por eso, pero hermanos, eh, todos los que nos escuchan, si podemos entender que Él es la solución, si podemos traer nuestros problemas, si podemos traer nuestras dificultades, nuestra alabanza, nuestro todo a los pies de nuestro Maestro y refugiarnos en Él y confiar en Él y pase lo que pase, yo voy a ir a Él y no voy a alejarme de Él y no voy a separarme de Él, sino más me voy a acercar a Él en medio de esos problemas, en medio de esas dificultades. Y cuando viene todo lo que viene en una vida y todo lo que traspasa en una vida, en vez de correr fuera de Él, debemos simplemente refugiarnos en Él. Y así podemos reconocer, ok, Dios es único para mí. Y entre más hacemos eso, más vivimos en Él y más Él vive en nosotros. Y hay una relación de exclusividad y hay una relación de algo personal, algo genuino de que, ok, es Dios para mí o nada, o es mi servicio a Dios o nada, es mi relación con Dios o nada. Entonces vamos a encontrar que Dios simplemente nos bendice, no porque algo que nosotros decimos, sino porque estamos viviendo en el círculo de Jesús, estamos viviendo en la atmósfera en donde Dios está viviendo y estamos haciendo todo lo posible para abrir nuestras vidas a Él y decir, no, tómalo. Yo no tengo control de mi vida ya más, yo no tengo control de mis finanzas, entonces yo voy a dar, y yo no tengo control de mis emociones, entonces cuando tengo estas emociones yo voy a encontrarte en oración, yo no tengo control de mi familia, entonces yo voy a entregar mi familia en oración a ti, yo no tengo control de mi matrimonio, entonces yo voy a entregar mi matrimonio a ti. Y cuando vivimos así, hay una bendición que acompaña eso, hay una bendición de simplemente vivir como hemos estado hablando, más que vencedores en Él, en Él. Y este concepto de uno debe afectarnos, de decir, Él es el único para mí, Él es el todo para mí, Él es, y muchas veces nuestra mente dice, ok, el hermano está diciendo todo, pero no quiere decir esta parte de mi vida. No, pero yo estoy diciendo todo, toda área, todo pecado, toda maldad, todo vicio, debemos entregarlos a Dios. Toda nuestra familia, todo nuestro dinero, todo nuestro tiempo, todos nuestros deseos, todas nuestras amistades, todas nuestras relaciones, todas nuestras ambiciones, todos nuestros sueños, debemos simplemente entregarlos a Dios y decir, mira, yo voy a hacer todo en- para ti, hazlo, hazlo, y lo decimos a veces ligeramente, haz conmigo lo que tú quieras, pero también debemos entender el precio de eso, ah, de vivir así, de- y es un precio que debemos pagar, pero yo creo que es un precio que vale la pena de vivir así exclusivamente para Él en todo lo que hacemos y que Él sea el único. Ya, yo
Estuve hablando con un hermano, creo que fue el hermano Freddy hace unas semanas, y él está encargado del discipulado. Y estuvimos platicando y estuvimos hablando de la importancia de la unidad de Dios. Uno, este concepto, porque si podemos entender que Dios es uno, si podemos entender que Dios es uno y ese único Dios pagó el precio para nuestros pecados en la cruz, lo demás, en inglés se dice falls into place, cae en su lugar, ¿verdad? La santidad ya no es difícil porque entendemos que servimos a un Dios. Usted ya habló cuando pasamos por dificultades y pruebas, ¿verdad? No hay qué voy a hacer, ¿verdad? Servimos a un solo Dios y sabemos que hay uno que nos da la respuesta, hay uno que nos puede sanar, hay uno que, um, que nos puede rescatar de esta situación. So, este tema de unidad, este tema de un solo Dios, como usted dijo, no es difícil de entender, um, pero para algunos se le hace difícil de vivir. Y usted ya habló sobre um, diferentes ejemplos en cómo uno podemos poner esto en práctica en nuestras vidas. Pero ¿qué más? ¿Qué más no tuvo la oportunidad de hablar? Creo que a través de ese llamado que todos tenemos y de darnos a ese llamado, um, de darnos a ese único Dios y dar nuestro servicio a Él. Porque yo hablé eso hace unas semanas con uno de nuestros visitantes. Yo creo, hablando de esta iglesia personal, yo creo que hay mucho potencial y talento que no ha sido usado. Pero si podemos darnos exclusivamente a nuestro Dios y decir, you know, heme aquí y responder a ese llamado, podemos hacer mucho más, podemos hacer y avanzar mucho más, pero otra vez va ese concepto de, la, de, de uno y de exclusividad, porque ese llamado a veces es pesado y a veces es no cómodo, pero si podemos darnos completamente y con eso también simplemente hacer lo que nuestro propósito es y podemos hacer mucho más. Amen. Amen. Pues, esas son todas las preguntas que yo tengo para usted. Um, ¿Quiere terminar con otra cosa? No tengo nada más, pero otra vez yo creo que eh, este concepto de uno debemos hacer todo lo posible y comienza con pasos pequeños, comienza con ah, pasos a veces no agradables, porque cuando hemos vivido por largo tiempo, no, no dando de nuestros diezmos, no dando nuestras ofrendas, porque no confiamos en eso, no dando de nuestro tiempo, no entregando nuestra voluntad a Dios en una manera exclusiva, única. Entonces es difícil de cambiar hábitos, es difícil de cambiar, pero yo quiero dar esperanza a alguien, decir, es posible, pero comienza con pasos pequeños, comienza con una relación genuina, una relación única con su Dios. Su relación con Dios no va a ser como mi relación con Dios. Su relación con Dios no va a ser como la relación que alguien más tenga con Dios. Su relación con Dios va a ser algo único. Porque es exclusividad, es algo que uno no puede tener una relación con Dios a través de alguien más, sino busque esa relación. Y así, entre más buscamos a Dios, parece que más nuestras vidas se van arreglando, porque estamos entregando y estamos viviendo en las manos, en la atmósfera de nuestro Maestro, y nuestra vida comienza a cambiar y nos despertamos en unos años y decimos, ¿cómo es que llegué aquí? Y entendemos que es que yo me entregué a Dios y yo estaba en comunión con Dios y tenía una relación con Dios. Y no es algo que podemos jactarnos y decir yo lo hice, sino es todo Dios. Es todo Dios. Yo estoy consciente que es todo Dios. Y
you know, lo digo cada vez que predico, yo no lo puedo hacer por mi propia cuenta. Es todo Dios. Él merece todo. Él es todo. Él es único. Amen. Amen, amen. Well, hermano Héctor, muchísimas gracias por estar a este lado de la mesa, se puede decir. También quiero dar gracias a cada uno de ustedes que se conectaron con nosotros, que oyeron o vieron este video. Por favor, no olviden de dar 5 estrellas, compartan, da un gusto, sea por Facebook, YouTube, Spotify, también Apple Podcast. Lo que usted está usando para escuchar o ver este podcast, por favor, les pido, puede ayudar con compartir esto. Y otra vez, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.